muy buenas tardes, Ixtapalapa, muy buenas tardes a los que se animaron hoy en un día domingo, donde hay cosas importantes que hacer, donde hay familia que visitar, donde generalmente hay comida de domingo, que se hayan tomado un rato para venir aquí a la Feria del Libro. Creo que la compañía de los libros es siempre una buena compañía y en esta feria hay mucho que disfrutar. También algunos libros que no hay que pagar por ellos, que no hay que comprar, libros que se regalan, y es el caso de del que se estaba hablando, que ahí en esa mesa hay unos cerros de ejemplares y que se les va a regalar a quienes lo deseen, a quienes lo pidan. El libro que voy a comentarles brevemente ahora y después, si quieren ustedes, a comentar también con ustedes mismos lo que yo les diga, se llama El Principio, los primeros 4 meses, y como muchos podrán concluir, como muchos podrán deducir, se trata del principio de un nuevo gobierno, de una llamada cuarta transformación del país, y se trata de los primeros 4 meses, porque el libro se terminó hace unos meses ya, y apenas ahora aparece, apenas ahora se imprime. Son pues los primeros meses de este nuevo gobierno. Independientemente de lo que pensemos de la política, a algunos les interesa mucho y participan, otros les interesa poco y no participan, otros consideran que la palabra política es una ofensa y es una mala palabra. La política polariza, la política genera discusión, la política genera debate, pero no podemos evitarla, no podemos darle la espalda. La política está ahí, vivimos en medio de la política y vivimos en medio de acontecimientos políticos. Y un acontecimiento político muy relevante, en mi opinión, el más relevante que me ha tocado vivir en una vida ya bastante larga de 78 años, el acontecimiento político más relevante que me ha tocado vivir fue precisamente la elección del año pasado, la elección de julio de 2018, que culminó el 1 de julio de ese año con un triunfo electoral sorprendente para algunos, porque implicaba 30 millones de votos a favor de un candidato, en este caso Andrés Manuel López Obrador, lo que representaba el 53% del total de los votos. Independientemente de quienes les guste el personaje, hoy presidente de la República, les disguste o les sea indiferente, lo que nadie puede negar, lo que no debiéramos negar, a lo que no le podemos dar la espalda, es a un hecho contundente. 30 millones de mexicanos y mexicanas mayores de edad, a conciencia, tomándose un rato para ir a depositar su voto, decidieron que ese señor, Andrés Manuel López Obrador, fuera presidente de la República. Y al elegir eso, lo que decidieron también es que lo que él había planteado como su programa de gobierno, lo que él había venido anunciando como sus compromisos, a veces se hablaba de 100 compromisos que luego se resumían en 50, sus compromisos se transformen en políticas públicas. Repito, puede gustarnos o no el personaje, pero es un hecho político trascendente y nadie puede darle la espalda. Y este libro es una reflexión muy a bote pronto, muy rápida y por lo tanto quizás equivocada, que no descubre los matices, que no se da cuenta de algunas cosas, porque hay que escribir sobre la marcha como lo hacen los periodistas, no con el tiempo como lo hacen los historiadores. Es un libro más de periodista que de historiador o de sociólogo y se ocupa de algunos temas. Quisiera hablarles de uno de estos temas, que a mí en lo personal me llega bastante de cerca, y es la lucha, la movilización, la protesta en la que muchos participamos desde principios de este siglo. Algunos de los que están aquí no habían nacido. Un movimiento fuerte, intenso, continuado, prolongado, para tratar de evitar, para tratar de impedir que se hiciera el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en la cuenca del lago en el que vivimos, en la cuenca del lago de Texcoco, en la parte de Atenco, Texcoco. Quizás ustedes sepan, de alguna manera se habrán enterado, que la idea de construir ese aeropuerto alterno, un aeropuerto que iba a sustituir el aeropuerto internacional que ahora tenemos, fue una idea del presidente Fox, una idea de Vicente Fox, que tenía ocurrencias, lamentablemente, para el país, si le ocurrían cosas y trataba de llevarlas adelante. Y el presidente Fox se le ocurrió que el nuevo aeropuerto, o más bien, que la solución al problema aeroportuario de esta ciudad, que sin duda lo tiene, porque el viejo aeropuerto ya no se da abasto, está saturado, que la solución era abandonar ese aeropuerto, clausurar ese aeropuerto y construir otro diferente en la cuenca del lago, de Texcoco, en la zona de Atenco. A la gente que vive ahí, a la gente que ya desde entonces vivía ahí, la idea les pareció muy mal. Les pareció muy mal por muchas razones. Una de ellas es porque iban a ocupar parte de sus tierras. Son pueblos agrícolas todavía, son pueblos campesinos todavía. Hay gente que cultiva la tierra ahí, que siembra maíz, que siembra frijol, que siembra hortalizas, y parte de esas tierras iban a ser ocupadas por el aeropuerto. Pero no era únicamente el tema de la tierra, sino también el tema del agua. Las tierras de esa zona no son tierras con un temporal de lluvias muy favorable, no llueve bien. Si uno no tiene agua, de pozo, difícilmente puede sembrar, o puede sembrar pero no va a obtener cosecha. Por lo tanto, el agua es indispensable, pero el aeropuerto sí iba a llevar la mayor parte del agua de la zona. El aeropuerto iba además a obstaculizar el curso de algunos de los ríos de la zona, iba a provocar un desastre que los ingenieros llaman un desastre hídrico. El otro tema era el tema de la fauna. El aeropuerto iba a desplazar aguas, iba a movilizar tierra y iba a provocar también el abandono de aves, sobre todo de aves, que ahora de nuevo están llegando a esa zona desde que se restablecieron algunos de los lagos. Y finalmente iba a acabar con su forma de vida. Esto es importante porque estamos todos en riesgo de que algo así nos suceda. Gente que tiene años, a veces cientos de años, porque son precolombinos esos pueblos, esas ocupaciones, de pronto se ven desplazados por el crecimiento de la mancha urbana. Los que vivimos en plena ciudad ya sabemos lo que es eso. Los que viven en las orillas de la ciudad se ven amenazados por el crecimiento, por la expansión de la ciudad. Y en el caso de estas zonas periféricas, Ixtapalapa mismo lo es, Tlalpan, donde yo vivo, también lo es, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta lo son. Son zonas que están siendo invadidas por la mancha urbana. Y esto implica especulación con la tierra, con el precio de la tierra y con el uso de la tierra. Se hubieran establecido ahí, haberse hecho el aeropuerto, centros comerciales, hoteles, empresas corporativas internacionales, zonas de desarrollo habitacional de lujo, y habrían desplazado lo que queda todavía de vida comunitaria, de vida campesina. Por estas y muchas otras razones, la gente de ahí se opuso, protestó contra el aeropuerto, se organizaron, crearon una organización que se llamó Frente de Pueblos en Defensa de la tierra suya, la tierra de esa zona de Texcoco, y con ese agrupamiento, con ese frente, se lanzaron a combatir la idea del aeropuerto. Debo decir, los que son mayores y le prestaron atención a esto, que la batalla se ganó, la primera batalla se ganó. El presidente Fox se echó para atrás y el aeropuerto planeado en Texcoco no se hizo en su sexenio. Pasó un sexenio más, el sexenio de Calderón, otro sexenio panista, y ya no se reactivó el tema del aeropuerto. Sin embargo, regresa el PRI a la presidencia de la República con Peña Nieto, y Peña Nieto retoma el proyecto del aeropuerto en Texcoco que había planteado inicialmente un panista, Fox, y lanza de nuevo el proyecto.
Lo que me interesa destacar ahí, y es triste para mí y para muchos, es que en esta segunda ocasión, en este segundo intento de echar adelante el aeropuerto, ya no con Fox, sino con Peña Nieto, todos los esfuerzos para parar el aeropuerto, para impedir que se hiciera el aeropuerto, para oponerse a ese proyecto que era destructivo, fracasaron. La gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se volvió a movilizar, gente de otras comunidades de la cuenca se movilizó también, gente de la que estaba sufriendo porque extraían piedra y materiales para cimentar el aeropuerto, se opusieron también. Los ambientalistas y ecologistas nos opusimos, se opusieron muchas fuerzas, los intelectuales, los artistas, y sin embargo el proyecto de Peña Nieto no se detuvo. Quienes hayan visto las imágenes verán ahí lo que son ya las bases de un nuevo aeropuerto. Se construyó en esta zona de Texcoco más o menos el 30% de la obra, del 100% que sería el aeropuerto, una tercera parte ya se había empezado a construir y no lo pudimos parar. Y terminó el sexenio. Y hay un cambio de gobierno, y con este cambio de gobierno se puede parar la obra. Y hay en esto una lección. Algunos compañeros pensaban y siguen pensando que los cambios justos, los cambios necesarios, los cambios legítimos, por los que muchos trabajamos, luchamos, nos movilizamos, escribimos, protestamos, solo se pueden lograr con movimientos sociales, lo que se llama movimientos sociales. Y que la política, los partidos y las elecciones no sirven para eso. Que la política, los partidos y las elecciones no sirven para el cambio social. Que si queremos algo o nos oponemos a algo, lo que tenemos que hacer es movilizarnos nosotros mismos, crear una organización social, crear un frente social, salir a la calle y protestar. Y que esa es la única forma de sacar los problemas adelante, de impedir las cosas que nos lesionan o de impulsar las cosas que nos favorecen. Y yo creo que tienen algo de razón. Si la gente no se organiza, si ustedes, si nosotros, si todos los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes, no nos organizamos, no nos movilizamos, no protestamos, no nos informamos debidamente, no analizamos las cosas, no expresamos nuestra opinión, si no hacemos esto, el mundo no va a cambiar, el mundo va a ser un mundo hostil, un mundo enemigo nuestro, un mundo que nos agrede. Necesitamos organizarnos y movilizar. Pero, sin embargo, la experiencia del caso de Atenco nos muestra o nos da una lección. La pura movilización social no fue suficiente para parar el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco se paró cuando el movimiento social, encabezado por la gente de Atenco, pero en que participaban muchos otros, se unió, se alió, se articuló con un movimiento político, el movimiento político del Movimiento de Regeneración Nacional, de un partido político, y con un nuevo gobierno, el gobierno de López Obrador, que también él como gobierno decidió que ese aeropuerto era impertinente. Fue la combinación del movimiento, es decir, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, para simplificar, por una parte, y el gobierno de López Obrador, por otra parte, los que hicieron la fuerza suficiente como para detener el aeropuerto. Por otro lado, también es cierto que si López Obrador, como presidente de la República, hubiera decidido que no le gustaba que el aeropuerto fuera en Texcoco, le hubiera costado mucho trabajo impedir que el aeropuerto fuera ahí. Los intereses que estaban en juego y que están en juego son muy grandes. Por lo tanto, hubiera sido muy difícil que un presidente de la República, por más que tuviera 30 millones de votos, por más que tuviera el 53% de la elección, que un presidente de la República dijera, pues no se hace en Texcoco porque yo he decidido que no se hace en Texcoco. No se hizo en Texcoco porque López Obrador pudo decir que detrás del movimiento en contra del aeropuerto de Texcoco estaban muchos pueblos organizados, estaban muchos ambientalistas organizados, estaban muchos luchadores sociales organizados. Fue la convergencia del movimiento social y la acción político-partidista, en este caso de un gobierno electo, lo que detuvo el aeropuerto de Texcoco. Y sin embargo, quienes le siguen la pista a estos asuntos no me dejarán mentir, no hubiera sido tampoco fácil
que, digamos, la alianza entre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, los compañeros de Atenco, y el gobierno nuevo, Andrés Manuel López Obrador, tomara la decisión de detener el aeropuerto si no se hubiera hecho otra cosa, una tercera apelación a la ciudadanía. Y esto fue una consulta. Algunos de acá sabrán ya que este nuevo gobierno le da por hacer consultas, le da por preguntarle a los ciudadanos, a veces a mano alzada, a veces con urnas, qué opinan sobre una cosa u otra. Y en este caso, en el caso del aeropuerto de Texcoco, López Obrador dijo, yo creo que no hay que hacer el aeropuerto ahí, pero yo creo también que hay que preguntarle a la gente. No nada más a la gente de ahí, no nada más a la gente de Atenco, no nada más a la gente de Texcoco, a la gente que quiera opinar. Y Andrés Manuel organizó, el presidente no lo era, era presidente electo, no era todavía presidente en funciones, él sucedió el año pasado, organizó una consulta. Votaron 1 millón de personas aproximadamente, y de estos más o menos 800,000 dijeron que el aeropuerto debía de ser en Santa Lucía y no debía ser en Texcoco. Y solo entonces, cuando estaba por un lado el largo movimiento de resistencia de los compañeros de Atenco, que venían desde principios de este siglo luchando contra ese aeropuerto, la voluntad política del presidente de la República, respaldado por 30 millones de votantes, y una consulta ciudadana donde el 80% votó en contra de Texcoco y a favor del aeropuerto de Santa Lucía, que el aeropuerto se pudo detener. Con esto lo que quiero decir, y en el libro se cuenta esta historia, es que cuando queremos algo, cuando algo nos parece importante, cuando algún cambio creemos que hay que impulsar, cuando algún cambio queremos que hay que detener porque nos lesiona y nos daña, necesitamos crear lo que se llama una correlación de fuerzas, una relación de fuerzas que nos sea favorable. Podemos tener la razón, podemos estar muy enojados, podemos tener argumentos muy sólidos, pero si no tenemos fuerza, no vamos a sacar adelante nuestros proyectos. Y esta fuerza no es simplemente juntar a unos cuantos ciudadanos y salir a la calle a protestar. No es que sea fácil, pero eso se puede hacer con relativa sencillez. La fuerza que se requiere a veces para un proyecto del tamaño del aeropuerto y otros de ese tamaño son cientos de miles, son millones de mexicanos y mexicanas. Y eso tiene que ser convocados. A veces se les convoca a una organización y a una movilización, a veces se les puede convocar a una elección, es decir, a un cambio político que se va a resolver en las urnas. En otros casos se les toma su opinión a través de una consulta, pero tenemos que acumular fuerzas. Si a ustedes algo les molesta, si a ustedes algo les afecta, o si a ustedes algo les falta, busquen convencer, busquen organizar, busquen movilizar, busquen concientizar. Las cosas no suceden porque las deseemos intensamente o porque tengamos razón o porque sean justas. Las cosas suceden porque somos capaces de hacerlas suceder. Podríamos hablar de otros ejemplos, voy a hablar de uno más y muy brevemente para darles unos minutos para que intercambiemos. Y es otra lucha que quizás alguno de ustedes conoció o conoce, o a lo mejor alguno de ustedes está involucrado o involucrada en ella, que es la lucha ya larga que han estado los maestros, que han dado los maestros, sobre todo los maestros de primaria, contra una reforma educativa que les reducía y los ponía en riesgo, les reducía sus derechos laborales, sus derechos contractuales. Los maestros de primaria son el sector organizado, sindicalizado más numeroso de este país. Son cientos de miles de trabajadores en toda la República. El sindicato de maestros es el más numeroso, el más grande, el más extenso. No hay un sindicato de mayores dimensiones que el sindicato de los maestros. Y el sindicato de los maestros ha sido históricamente, como otros muchos sindicatos en este país, y más que es un sindicato de trabajadores al servicio del Estado, un instrumento, un medio para hacer política que han utilizado los gobiernos. Los secretarios de Educación, los presidentes de la República han tenido en el sindicato de maestros una fuerza movilizable. Los maestros que dependen del gobierno para recibir su salario, que dependen del gobierno para recibir prestaciones, que dependen del gobierno para que se conserve su empleo. Los maestros son, por lo tanto, fácilmente manejables por el gobierno. Corporativismo se llama eso, clientelismo se llama eso.
y el clientelismo y el corporativismo eran lo habitual en el sindicato de maestros, en el CENTE. Así hubieran quedado probablemente los maestros del CENTE, no digo que viviendo tranquilos con un sindicato que en otros tiempos llamábamos charro, y habría que seguirlo llamando charro, no encuentro un nombre mejor, sindicato corrupto, un sindicato antidemocrático, un sindicato corporativo, un sindicato charro, pues en fin, se hubieran quedado con ese sindicato, si no fuera porque al presidente Peña Nieto se le ocurrió que había que reducir los derechos de los maestros, que los maestros que tenían empleo y que no lo podían perder una vez que lo habían adquirido, tenían que ser examinados para ver si seguían siendo maestros y que si conforme a esos exámenes les parecía a los examinadores que lo ameritaban, podían ser despedidos de su empleo. Es decir, que la definitividad que tenían los maestros en su empleo se iba a poner en riesgo, además de otros derechos, pero ese era el principal. Y que los maestros iban a ser evaluados, pero no evaluados por otros maestros, no evaluados por sus alumnos, por los padres de familia, no evaluados por sus pares, sino evaluados por una institución a la que nadie le tenía ninguna confianza, una institución que además aplicaba criterios homogéneos, como si ser maestro en la Sierra Juárez de Oaxaca fuera igual que ser maestro en Ixtapalapa o fuera igual que ser maestro en Tijuana. Es decir, se trataba de imponerles a los maestros una reforma educativa que era contraria a sus intereses como trabajadores. Además de que se buscaba privatizar la educación y otros asuntos que como trabajadores no los afectaban tanto. Y los maestros protestaron y se organizaron. De hecho, la Organización Magisterial Democrática en contra del charrismo del sindicato de maestros viene desde los años 80 y hay una coordinadora actualmente muy visible, muy combativa todavía, que es la CENTE, no el CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una corriente democrática, una corriente combativa, una corriente de izquierda, diríamos, dentro del magisterio, que fue la que resistió la reforma educativa. Quienes viven en esta ciudad o en otras ciudades habrán visto, es casi inevitable, manifestaciones, movilizaciones, mítines, marchas de los maestros de la CENTE, de la coordinadora. Si vivieran ustedes en Oaxaca y en la parte céntrica de la capital del estado, año tras año ahí estaba el plantón de los maestros y aburrían los maestros con su presencia política permanente. Los maestros se volvieron en los últimos años una presencia política permanente en el país y cuando se enfrentaron a una reforma educativa que les quitaba sus derechos, se transformaron también en una fuerza de resistencia muy, muy poderosa. Y sin embargo, no pudieron impedir la reforma y no pudieron impedir que muchos maestros fueran despedidos. Volvemos al mismo caso. Los compañeros de Atenco y de otros pueblos de Texcoco tenían razón en oponerse al aeropuerto y sin embargo no pudieron impedir que Peña Nieto lo sacara adelante. Los maestros de la CENTE y en general los maestros de este país, estén o no en la CENTE, tenían derecho a oponerse a esa reforma educativa que restringía sus derechos laborales y se opusieron y sin embargo no pudieron detenerla. Y sin embargo ahora, hoy, se ha echado para atrás esa reforma educativa y tenemos otra diferente reforma educativa que en lo fundamental respeta los derechos de los maestros. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que lo que no había logrado la CENTE, que es la organización de los maestros, se lograra? ¿Cómo fue posible que lo que no había logrado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que era la representación de los pueblos de Texcoco, se lograra en los dos casos? Porque el nuevo gobierno, es decir, Andrés Manuel López Obrador, había decidido desde antes y había anunciado desde su campaña que esa reforma educativa, la de Peña Nieto, se iba a echar para atrás. Fue necesario que 30 millones de mexicanos votaran por López Obrador para que los cientos de miles de maestros de la CENTE pudieran ganar. Los cientos de miles de maestros de la CENTE hubieran fracasado si el presidente de la República no hubiera sido Andrés Manuel López Obrador, sino, por ejemplo, el señor Anaya del PAN o el señor Meade del PRI. Es decir, la posibilidad de frenar una reforma educativa o un aeropuerto que daña al pueblo, que daña a los trabajadores, a los agricultores de Texcoco o a los maestros de primaria,
no se puede lograr solo con el movimiento social, por muy intenso que este sea, por muy combativo que este sea, se requiere también la acción política, y en este caso la acción política electoral. 30 millones de mexicanos y mexicanas que votaron por López Obrador, votaron también por echar atrás la reforma educativa. 30 millones de mexicanos y mexicanas que votaron por López Obrador, votaron también para echar atrás el aeropuerto de Texcoco. Si no hubiera sido así, repito, si hubiera estado Meade o Anaya en la presidencia de la República, el aeropuerto de Texcoco llevaría el 40 o el 50% de avance y los maestros estarían sometidos a la punitiva reforma educativa de antes. Y así nos podemos ir. Hay otra serie de demandas que algunos hemos tenido, que algunos hemos impulsado y que no se logran, que no se consiguen. Demandas políticas. Yo tengo, les decía, 78 años, de estos seguramente 65 años de tener cierta conciencia política, de ver a mi alrededor las injusticias y de oponerme a estas injusticias. Es decir, soy un agente de izquierda desde hace 65 años, por decir algo. Y en esos 65 años he repetido varios millones de veces, una fórmula, una consigna que además se corea en las calles y siempre levantando el puño izquierdo, y que dice más o menos así: presos políticos, libertad. Y así una y otra vez, en una y otra marcha, y era yo un joven adolescente, y era yo un joven ya no tan adolescente, y era un hombre maduro, y era un hombre mayor, y seguía yo recorriendo las calles de Reforma, las calles de Juárez, las calles de Madero, gritando una y otra vez: presos políticos, libertad, entrando al Zócalo y gritando: presos políticos, libertad. Y no sacamos a los presos políticos de la cárcel. Muchos murieron en la cárcel o se pudrieron en la cárcel. Ahora llevamos 6 meses, 7 meses ya de este nuevo gobierno, y cuando menos 50 o 60 ya salieron de la cárcel, y hay una lista como de 500 que están a revisión, y muy probablemente también ellos saldrán. No es poca cosa, de verdad que no es poca cosa. Quienes tenemos otro tipo de causas, qué sé yo, pensamos que es una amenaza para los maíces nativos, por lo tanto para nuestras tortillas, nuestros tlacoyos, nuestros totopos, nuestros tamales, que es un peligro, un tipo de semillas manipuladas, las semillas llamadas transgénicas, que esto es malo para nuestro maíz, porque se van a acabar la diversidad de maíces que tenemos, maíces azules, maíces rojos, amarillos, blancos, que amenazan nuestros maíces. Venimos gritando no a los transgénicos, saliendo a la calle, amparándonos judicialmente, escribiendo en todas partes no a los transgénicos, haciendo cuadros, pinturas, pintas, no a los transgénicos. Ya se detuvieron los transgénicos en este país, y esto fue porque a la conciencia ciudadana de decirle no a los transgénicos se unió la voluntad política del nuevo gobierno. Si no, los transgénicos se seguirían impulsando, y Monsanto, que es la empresa, una de las empresas que los comercializa, seguiría haciendo negocio. ¿Qué más? Supongo yo que algunos sabrán por acá lo que es el fracking. Es un nombre en inglés, viene de quebrar, y quiere decir que cuando ya no hay petróleo fácil de sacar, cuando ya no hay petróleo líquido que hace uno una perforación y más o menos sale solito, pues es necesario sacar el petróleo de donde lo hay. Y uno de los lugares donde lo hay son rocas, lutitas, se llama un tipo especial de rocas, donde está entreverado el aceite, el petróleo y también gas. Y esas rocas contienen petróleo y contienen gas, y puede ser liberado el petróleo y el gas. Pero para esto hay que romperlas, hay que quebrarlas. Esas rocas no están en la superficie, están a veces a 1000 o 2000 o 3000 metros de profundidad. Pero hay que quebrarlas para que liberen el gas y saquen el aceite. ¿Cómo se liberan? Se mete agua a presión muy fuerte, y se meten arenas y se meten sustancias químicas, todas ellas tóxicas, y con eso se quiebran las lutitas, se fraquean y sale el gas. Esto supone millones y millones de litros de agua, y sucede que las lutitas, las rocas con abundancia de petróleo y de gas, están en zonas semidesérticas, de modo que la poca agua que queda en zonas desérticas de Chihuahua, de Tamaulipas, etcétera, si se sigue esta práctica, se va a usar para sacar petróleo y no para que las ciudades tengan agua potable o los campesinos tengan agua para cultivar.
Es decir, el fracking se va a robar el agua que necesitamos para otros fines, además de contaminar la tierra, además de contaminar el aire. Y ahí veníamos mentando madres contra el fracking, y hay redes contra el fracking, y marchas contra el fracking, y protestas contra el fracking, y argumentos contra el fracking. El fracking no va a imperar en México, no se va a aplicar en México, ya lo dijo de menos 3 veces López Obrador. A ver si me explico. Ustedes van a decir, no, pues es un peje zombie, ¿verdad? O un AMLover. Probablemente sí, pero no vengo aquí a decirles que hay que admirar profundamente a este personaje. Vengo a decirles que quienes venimos del movimiento social y de la lucha social por la libertad de los presos políticos, contra los transgénicos, contra el fracking, contra la reforma educativa, contra el aeropuerto de Texcoco, hubiéramos seguido gritando en la loma y saliendo en las calles y protestando y sintiendo muy bonito por las calles de Madero, resuenan las consignas, muy padre, pero que no hubiéramos logrado nada si no hubiéramos hecho un cambio político en este país. A los que no les gusta la política, pues que no les guste la política, pero reconozcan que el triunfo de los movimientos sociales pasa por un triunfo político ciudadano. Necesitamos combinar las dos cosas, una sola no se puede. Un buen político que tiene el poder, que gobierna lo que fueron alcaldías, que es ahora alcalde o alcaldesa, o que es el gobierno de un estado de la República, o que es presidente de la República, no puede hacer nada sin ciudadanos organizados y movilizados que estén presionando. Pero los ciudadanos poco podrán hacer si se enfrentan una y otra vez a gobiernos hostiles. Hay que dar la lucha en 2 dimensiones, cuando menos, y eso es lo que este libro trata de explicar. Hay que dar la lucha política, político-electoral, aunque no nos guste demasiado eso y pensemos que los partidos se corrompen muy fácilmente, y hay que dar también la lucha social. Hay algunos que creen que López Obrador lo va a hacer todo, que López Obrador lo va a resolver todo y que lo va a hacer muy rápido. Es evidente que no va a ser así, no lo va a resolver todo y no puede hacerlo muy rápido. Y estos se van a desalentar y se van a volver enemigos. Otros, por el contrario, creen que sí lo puede hacer, pero siempre y cuando lo apoyemos y lo ayudemos. Creo que de eso se trata. Los ciudadanos tenemos un compromiso, y este compromiso es hacer desde abajo, desde la sociedad, desde los de a pie, desde los de banqueta, hacer nuestro propio trabajo para el cambio. Si no nos gusta Cuarta Transformación, llamen ustedes como quieran, pero hay que hacer nuestro trabajo desde abajo, desde la sociedad. El libro se los recomiendo porque discute estos temas, se los van a regalar, si no es que ya se los regalaron, ahí si quieren se los firmo, pero mientras tanto tenemos todavía unos minutos y podemos intercambiar ideas si ustedes tienen algo que decir, algo que agregar, algo que preguntar o algo contra lo cual quieren protestar. Adelante el señor. Buenas tardes, maestro Bartra. A todos también buenas tardes. Me agradó que la temática del libro la está abordando con una visión precisa de los problemas que ha estado encontrando Andrés Manuel en este primer semestre de su gobierno. Ayer, en la presentación de 2 escritores, Salmerón y no me acuerdo el otro, tocamos el asunto de los presos políticos y nos concentramos, se abrió el debate con referencia a las casas de tortura que han sido ubicadas por diversos testimonios de la lucha histórica de la cual provenimos, usted y yo y muchos. Millones de mexicanos. En el centro de la ciudad. Así es. Y también la de Tlalnepantla que señalé, en el edificio de la subprocuraduría, donde pude ver que tenían 2 detenidos que decían ser del 68. El asunto del aeropuerto también nos conmueve porque estamos encontrando que el fuego amigo dentro del gobierno de Andrés Manuel, por un grupo de interés muy representativo que tiene él, vamos a quitarnos los tapujos y vamos a llamar a las cosas por su nombre, el grupo de Higinio Martínez,
parece ser que es el que está detrás de toda la oposición a que el aeropuerto se haga en Santa Lucía, porque él tiene ya intereses en el Vaso de Texcoco, donde está considerado o estuvo considerado que se iba a construir el aeropuerto de manera inicial, y esto no se vale, y estoy encontrando signos de que así es. Por ejemplo, la maestra Delfina está llevando los programas del bienestar en la parte del Estado de México de manera muy mediocre, muy lenta, y los conflictos están empezando a surgir, sobre todo en el área norte, lo que es Cuautitlán de Izcalli, Tlalnepantla y Azcapotzalco, donde el grupo representativo del GAP es el que ya se está contraponiendo a la presidencia de la República por los intereses que tienen en el aeropuerto. La pregunta concreta es esta, compañero Batra. Con toda la sabiduría de que usted ha dirigido sabiamente los movimientos sociales, como el del magisterio, haciendo recomendaciones, haciendo consignas, ¿qué nos toca hacer como el motor de arranque de la Cuarta Transformación para respaldar a nuestro presidente y tengamos ese tipo de incidentes que son definitivos, para que los grupos de interés que hay incluso en Morena sean detenidos, sean parados por el daño evidente que le pueden hacer a la gestión presidencial? Muchas gracias. Voy a contestar primero porque si no, pues se me acumulan. Bueno, adelante, sí. Gracias. Pues estoy viendo que independientemente que usted es un gran escritor, es un gran politicólogo. Yo le quería preguntar, yo estoy con el grupo de Andrés Manuel. He estado siguiendo esto. ¿Cómo es posible que en otro país, nos manden a decir, oye, todos esos priistas, una bola de ratas, mira nomás todo lo... Hay orden internacional ya de encerrar a Lozoya, de encerrar a la esposa, a la hermana. ¿Cómo es posible que tengamos que recurrir a otros países para que metan a la cárcel a estos corruptos que nos dejaron el país hecho un desastre aquí? Esa es una de las cosas que yo no me puedo explicar. Yo también soy un viejo lobo de mar del 68 todavía, pero realmente pues he visto que la corrupción en México es asquerosa y yo espero que se componga la situación de hoy en adelante. Gracias. Respondo a estas mientras se animan. Empezando por la primera. Coincido en parte, pero en el asunto del aeropuerto, el asunto de Santa Lucía. El caso específico es que en Santa Lucía ha habido una muy fuerte oposición que proviene visiblemente, no digo que no haya algo más, de un grupo político, de una ONG que se llama No Más, que tiene una página que se llama No Más Derroche, y detrás de esto un grupo Mexicanos Unidos contra la Corrupción Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que es un grupo de empresarios de la más extrema derecha, encabezado por gentes como X González, por decir algo. Es decir, detrás del intento de frenar el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía están los empresarios, seguro están los empresarios. No digo que no esté Higinio, no me consta, pero mi bronca no es con Higinio, mi bronca es con Claudio X González y con los empresarios. Esos sí están ahí, y esos son los que han metido alrededor de 50 amparos, que no son solo amparos para que no se haga el aeropuerto en Santa Lucía, sino que son amparos para que se impida que el agua inunde la infraestructura del aeropuerto de Texcoco, porque es lo que quieren, es que se vuelva a hacer el aeropuerto de Texcoco y no el de Santa Lucía. Y son empresarios que tienen intereses muy fuertes en Texcoco, que habían comprado tierras, que tenían planes de hacer
de esa zona de Texcoco un nuevo Santa Fe, una nueva ciudad de ricos, y que se quedaron con las ganas. Ellos están amparándose, ya detuvieron un mes cuando menos la obra, un mes, no es gran cosa, no la van a poder seguir deteniendo. Sobre este mismo tema habría que agregar, quienes lean periódicos, que la gente de Zumpango, la gente de ahí, la gente común y corriente, los ciudadanos de Zumpango, también están enojados con el aeropuerto y se quejan de varias cosas. Uno es el tema de la urbanización, que es un desastre, de las ocupaciones de vivienda que han sido abandonadas por aquellos que las compraron y no las pudieron seguir pagando, por la falta de servicios y por un problema muy grave, el problema del agua, el problema de la insuficiencia del agua y estrés hídrico, que se dice, falta de agua. Si vemos estos argumentos que están dando los compas de Zumpango, todos ellos son los argumentos que presentó la Sedena, son los argumentos que presentó la Secretaría de la Defensa cuando hizo el diagnóstico del aeropuerto. O sea, los argumentos de los que se oponen al aeropuerto son los argumentos que han dado quienes están en la tarea de hacer ese aeropuerto. Resulta que los enemigos del pueblo de Zumpango y pueblos vecinos, que son presuntamente el ejército, son los que les están dando los argumentos. El argumento más fuerte, probablemente el argumento más fuerte, era el tema del agua. No solo en esa zona, sino en realidad en todo lo que es el valle, tenemos problemas hídricos muy, muy severos. Estamos extrayendo del subsuelo más agua de la que se repone, por lo tanto los suelos se hunden, es un desastre. Entonces ya tenían los empresarios y ya tenían los ciudadanos honestos y de buena fe un magnífico argumento. No se puede hacer el aeropuerto porque nos va a quitar la poca agua que tenemos. Y ya dijeron los responsables del aeropuerto, la Sedena, que se va a traer el agua de lejos, que se va a traer el agua de los mantos freáticos del Mezquital y que por lo tanto la gente de la zona no se va a ver afectada. Ahora, ¿qué va a inventar el señor Claudio X González? Lo que sea, va a inventar que Andrés Manuel no se volea los zapatos o algo, cualquier estupidez con tal de seguirse oponiendo. Ese problema es grave porque muchos compañeros se van con la finta y ellos también se oponen porque pues se va a afectar el subsuelo, porque se van a dañar las aves de la laguna de Zumpango, porque va a haber ruido, por una serie de argumentos atendibles. Yo les hago una pregunta, no sé qué tan informados estén o por dónde vivan, si no son todos de Ixtapalapa. Desde que se planteó el tema del aeropuerto en Texcoco, se manejó que lo que había que hacer no era impedir que se hiciera el aeropuerto y nada más, sino que era necesario que toda esa zona, que está muy degradada, que está muy urbanizada a la mala, anárquicamente, que tiene problemas muy serios de contaminación, que tiene una agricultura que está en franco deterioro, que los jóvenes ya no quieren seguir ahí, se van a vivir a otro sitio, a trabajar en otra cosa, es decir, esta zona está deteriorada, requiere un programa de desarrollo para restaurar la vida campesina, la vida comunitaria, la vida agrícola en la región. No basta con decir no va a haber aeropuerto y nos van a dejar en paz y somos felices. Si los dejan como están, se va a seguir degradando la zona. Esa zona requiere inversiones, esa zona requiere trabajo, esa zona requiere organización, esa zona requiere no un aeropuerto, sino un desarrollo rural, un desarrollo integral, un desarrollo campesino en esa zona, que no se ha hecho. Y si ustedes se fijan, nadie ha abierto la boca para decir exigimos un programa de desarrollo integral de Texcoco. O sea, estamos deteniendo el aeropuerto, ¿no? Y salimos a la calle a decir no al aeropuerto, no al aeropuerto, no al aeropuerto. Órale, ya no se va a hacer el aeropuerto. ¿Y ahora? No, pues ya nos vamos a nuestra casa. No puede ser. O sea, el deterioro de Texcoco es con o sin aeropuerto. Y no hacemos nada por cambiar las circunstancias. Lo que quiero decir con esto es, porque así van las preguntas, somos muy buenos para oponernos a las cosas y somos muy malos para proponer cosas viables y construirlas. No queremos que destruyan lo poco que nos queda, pero no somos muy buenos para construir lo que nos hace falta. Y esto es muy claro. Durante, 15 años se estuvo frenando el aeropuerto de Texcoco hasta que lo echamos para atrás. Y la reconstrucción de la zona, que es para lo cual queremos oponernos al aeropuerto,
No se ha hecho nada hasta este momento. No sé si me explico. Estaba yo hablando en una feria de libro en Texcoco, precisamente hace unos meses, y un compañero me decía, ¿y qué quieren que se haga en esa zona? Y él decía, que se restablezca el lago, que regresen los patos. Está bien, qué bueno que se restablezca el lago, qué bueno que regresen los patos, pero lo que sería bueno es que regresaran los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que los jóvenes en lugar de irse a vivir a otro lado se quedaran ahí. Sería bueno que regresara la agricultura, sería bueno que regresara la urbanidad campesina, no que regresen los patos. Nadie está en contra de que regresen los patos, pero es una fórmula fácil de no comprometerse y de no involucrarse. La otra cuestión era por la lentitud y la torpeza con la que se aplican los programas sociales. Y hablabas de la maestra Delfín. Somos muy críticos de lo que no sucede como debiera suceder, pero habría que preguntarnos qué podemos hacer nosotros para que eso marche mejor y más rápido, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, mentándole la madre al gobierno. Digo, yo he hecho eso por, ya les dije aquí, 65 años. Puedo seguir haciéndolo, ya me lo sé, ya tengo el número puesto, ya sé lo que hay que gritar, ya tengo las consignas, nada más le pongo López Obrador y le quito los nombres anteriores. No tiene ningún sentido, no tiene ningún chiste, estamos en un nuevo terreno, lo que hay que hacer es que las cosas sucedan, nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y dice el compañero, da vergüenza que tengan que andar buscando en el extranjero a los que han hundido al país en la ruina en la que se encuentra. Y estoy de acuerdo. Pero no es nuestra tarea andar correteando a estos cabrones hijos de la chingada. Si fueron a vivir a París, que se vayan a vivir a París y que les dé cáncer y que se mueran. Mi preocupación mayor no es meter a Lozoya en la cárcel, me cae que no. Mi preocupación mayor es sacar a Texcoco de la decadencia. Mi preocupación mayor es recuperar la soberanía alimentaria que no la tenemos. Mi preocupación mayor es no seguir dependiendo de la importación de gasolinas porque no las podemos refinar en el país. Mi preocupación mayor es que ojalá la chingada Guardia Nacional, en lugar de ser el ejército en las calles, de veras nos dé tranquilidad, que mucha falta nos hace. Y a los cabrones que hundieron al país, pues que con su pan se lo coman y que se mueran de cáncer. No es mi preocupación meterlos al bote. Dijo López Obrador, y una vez más lo repito, parece que soy su fan, sí soy su fan, lo mío no es la venganza. No quiero decir que no haya que castigar a los culpables, hay que hacerlo. No quiero decir que se bloquee la justicia va. Si hay juicios hay que avanzar con ellos, hay que demostrarlo, hay que agarrar a ese cuate donde esté y hay que traerlo y hay que meterlo a la cárcel. Pero eso no es lo importante. Quedarnos en la idea de que hay que vengarnos de los que nos hicieron lo que nos hicieron es abandonar la tarea de reconstruir el país. Hay tareas más generosas que la venganza. No es la sangre. Hay gente que de pronto le estoy oyendo y quiere sangre, pido sangre, quiero sangre, quiero sangre. No queremos sangre, basta ya de sangre, estamos hartos de esto. De verdad, y pongo un ejemplo simple. No hay muchos que hayan caído por el tema del huachicol. Sí, todos entendemos y sabemos lo que es el huachicol, ¿no? Perforar las tuberías para extraer gasolina o diésel y venderla. Por ahí tenemos a un señor que era el responsable precisamente de vigilar que no se perforaran las tuberías y que no lo hacía y que bueno, en una de estas va a ser castigado. Pero el huachicol se paró. En ese momento tenemos quizás un 10% de lo que era antes. El 90% del robo de gasolinas se eliminó. Y eso es lo que queremos. ¿Qué es lo que hubiera hecho, en su caso, Calderón o Peña Nieto si de verdad les hubiera interesado o hubiera sido tan fuerte la presión? Hubiera agarrado uno o dos capos, si hubiera sido posible los hubiera matado, los hubiera exhibido, los hubiera proclamado, los hubiera metido en la cárcel y el huachicol tan tranquilo. A ver, hay dos estrategias. La estrategia de pretender que estamos golpeando a los enemigos del pueblo y la estrategia de eliminar las causas del problema. Lo que hay que hacer es que ya no haya huachicol y no solo meter a los huachicoleros al bote, esto es fácil. Y ese es el mismo tema del narco. No ha habido grandes, espectaculares detenciones de narcos en los 6, 7 meses que llevamos ya, y seguramente no los va a haber, porque eso no es lo importante es que la gente pueda vivir en paz. Y estamos en Ixtapalapa, caramba, no tengo que decirles que es una tarea,
es una tarea de la alcaldía, es una tarea del gobierno de la ciudad, es una tarea del gobierno del país poder vivir en paz en nuestras colonias. De eso se trata, no de exhibir a los narcos que ya detuvimos. Matamos a un narco, exhibimos a un narco y los demás están peleando el espacio que este ocupaba. No sirve de nada. Perdón que se lo diga, pues se lo digo desde aquí para que me oiga, si no está entre el público. El Mayo Zambada, todos sabemos quién es el Mayo Zambada, seguramente está en Sinaloa, no aquí, pero bueno, el Mayo Zambada puede dormir en paz, no van tras de él. Si no provoca daños en la ciudadanía y se limita a traficar con drogas, va a haber traficantes de drogas mientras sean ilegales y mientras no se combata la dependencia con un problema de salud pública, que siga traficando con drogas y que no cometa barbaridades, que no secuestre gente, que no meta retenes, que no impulse el narcomenudeo, y pueden seguir haciendo su negocio. La tarea no es combatir y acabar y matar a los narcos, la tarea es construir la tranquilidad ciudadana. Es una nueva estrategia y por eso me parece que no es tan importante que el señor Lozoya pague sus culpas. Es importante, pero no es fundamental, y que no es tan importante criticar a Higinio o criticar a la maestra, sino tratar de hacer las cosas que sin nosotros no van a funcionar. Eran dos preguntas, no sé si hay. Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique Salazar. Pues más que pregunta, quisiera hacer unas observaciones con respecto a lo que comentabas del aeropuerto, en donde decías que la gente común y corriente hablaba. Creo que ese ha sido un error de muchos años, decir que la gente común y corriente, cuando en realidad creo que solo se debería llamar gente, ¿no? Gente que habita en ciertos lugares y que tiene derechos por usos, costumbres y cultura de preservar o querer preservar su patrimonio a costa de lo que sea, pues esto les ha dado de comer. Acerca también de lo que decías de que no es nada más de tener las cosas, sino empezar a trabajarle. Estoy de acuerdo, porque finalmente los que votamos por López Obrador, porque finalmente yo también voté por él, no debemos esperar a que él con una varita mágica nos venga a resolver las cosas, sino desde nuestra trinchera empezar a trabajar para apoyarle, empezar a hacer lo que a mí me toca para poder apoyarlo. En estos días ha habido una polarización increíble entre chairos y fifís, y la realidad es que no puedes salir hacia la calle sin ya de repente voltear y decir este es chairo o este es fifí, porque si este es chairo, así como un clásico Chivas América, ¿no? Por ejemplo, en el que todos se van a romper la madre si se dan cuenta que el otro trae la camiseta puesta del equipo al que no le van. Entonces, esa polarización para la gente de a pie como yo, que yo para empezar me declaro ignorante en todos los aspectos para poder aprender más me declaro ignorante, pero la gente de a pie así tal como tú lo dijiste, común y corriente como yo, quisiéramos que ya no hubiera tanta polarización, porque eso desgasta, incluso desgasta las instituciones, desgasta a las personas, desgasta la imagen de todos, incluso del López Obrador, mejor conocido como el Peje, porque pues abajo de todo esto que él está queriendo hacer, abajo hay una podredumbre, abajo hay toda una cloaca de cosas que se están moviendo, y es difícil porque todos los que están allá abajo pues lo quieren jalar, no quieren que todo esto termine. Pero la polarización es increíble, es decir, ya se conoce a través de muchas cosas, sobre todo las redes sociales, que o es rojo o es negro, ¿no? Los puntos cuando se hace el sondeo en Twitter, por ejemplo, son rojos y negros. Entonces, hay una polarización, casi no hay otro más que rojo y negro, chairos y fifís. Entonces, esto nos está desgastando, particularmente a mí me desgasta. Yo trabajo en el sector de la educación, en la SEP, y pues también desgasta mucho todo esto que nos vienen a meter, de que antes esto, que antes el otro, y siempre hablar de lo de antes, pero nunca ir para adelante, ¿no? Y estos memes que se dan acerca de que yo tengo otros datos, puta madre, ya no sabe uno a quién creerle, ¿no? Porque entonces los datos, ¿cuáles son los verdaderos? Tiene uno que empezar a meterse a reportear para poder saber cuáles son los datos verdaderos, ¿no? Entonces para mí sería importante que hubiera un control. Ahora que hicieron lo de verificado Notimex, pues Notimex también comete unas fallas terribles, ¿no? Terribles, haciendo, por ejemplo, diciendo que la calidad del aire en México está mal, con una foto del Cerro de la Silla, ¿no?
O sea, eso es totalmente increíble. Entonces, para que puedan verificar algo, tendríamos que verificar nosotros los ciudadanos quiénes son los que van a verificar lo que vamos a saber, ¿no? Quiénes son, o sea, avalarlo por medio de trayectorias. Y bueno, para terminar, una pregunta: si realmente no se tiene que agarrar a las cabezas del narcotráfico, si realmente no se tiene que agarrar a los ollas, si realmente esto de Odebrecht y todo eso, sino que dejar pasar para poder construir, entonces mi pregunta es la siguiente, porque también es algo que me trae un poco medio acá alocado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los feminicidas? ¿Qué pasa con los feminicidas en serie? ¿Tampoco se les debe de agarrar? O sea, ¿tampoco se debe de hacer algo y dejar que nada más las cosas vayan fluyendo? Porque si no se le debe de agarrar a nadie, si no se le debe de culpar a nadie, y si ellos nada más dicen, ok, no hay pedo, ya no nos van a agarrar, ya mejor hay que pararle, no le van a parar. O sea, ni ellos, ni los ratas de a pie, ni los ratas de las combis, ni los de los micros. Yo creo que sí se necesita que pongan una mano dura para que agarren a estos cabrones y ya de alguna forma no puedan o no quieran o se tienten un poquito más, sino el corazón, los huevos, ¿no? Para decir, órale, cabrón, ya no lo voy a hacer. Yo lo creo así, o sea, con todo respeto, ¿no? Porque yo soy gente de aquí de a pie, me ha tocado ver madrazos, me ha tocado ver asaltos en los micros, me ha tocado que me pongan la fusca en la cabeza, o sea, me han tocado muchas cosas que a lo mejor a muchas personas no les toca, ¿no? A personas que están en lugares de privilegio, ¿no? Por ahí había una frase de no recuerdo qué pensador que decía, el día que un político gane lo mismo que un maestro, entonces, por el fruto conocerás los árboles, el día que un político gane lo mismo que un maestro, entonces voy a confiar plenamente en él. Y pues nada más sería eso. Gracias. Pues estoy completamente de acuerdo con con la pregunta del compañero, que no fue pregunta. Sí, completamente de acuerdo. Creo que la polarización no ayuda a nadie, más bien perjudica a todos, y si es que ayuda a alguien, ayuda a los enemigos, que son ciertamente aquellos que habían vivido de este sistema y de esta corrupción y que ahora están buscando la polarización y la contraposición. Yo digo que nosotros no tenemos que comprarnos este pleito, que no tenemos por qué responder. López Obrador tiene de algún modo que responder porque diseñó un modo de comunicación social que es enfrentarse todas las mañanas a los periodistas. Entonces los periodistas son portavoces de sus propias opiniones, de opiniones legítimas y de sus patrocinadores, que son los que los empujan a cuestionar de cierta manera, y López Obrador tiene que responder, porque si no le responde a los periodistas, entonces estaría fallando, digamos, a su obligación. Pero nosotros no tenemos por qué hacer eso, no tenemos por qué andar respondiendo. Además, si uno se da cuenta, digo, aquí estoy seguro, no vamos a encontrar fifís, ¿no? No me gusta la palabra, pero no vamos a encontrar gentes opuestas al cambio, no vamos a encontrar gentes defensoras del viejo sistema. Entonces estamos rodeados de gente buena onda, vamos a trabajar con ellos y habrá los enojados, los angustiados o los interesados y vamos a dejarlos que griten en la loma ellos solos. Sobre la cuestión final, sí, claro, evidentemente, no podemos permitir, la impunidad es un crimen, no podemos favorecer la impunidad, no podemos permitir que los crímenes se cometan y nosotros no señalarlos, no perseguirlos si somos autoridad, no castigarlos. El problema es entender el crimen como venganza. Vaya, tú hablaste de feminicidios, violaciones, córtenles los huevos, cástrenlos. Es la lógica de tú hiciste un mal, te vamos a hacer un mal semejante. Necesitamos hacer justicia para que se entienda que no hay impunidad, no cobrar venganza sobre crímenes infames. Sí me estoy explicando, porque si no el tamaño del horror que tú estás cometiendo va a ser el tamaño del horror de la venganza. Y estamos entonces en lo mismo, sea chairos contra fifís, ¿no? Violadores contra castradores de violadores. No va por ahí. Sí me explico. O sea, no creo que haya que consentir. Vaya, cuando dije el Mayo Zambada, lo que quiero decir es, lo más bonito para un nuevo gobierno sería lanzar las tanquetas, los aviones, los jets, los 3 o 4 que tiene el ejército mexicano, los helicópteros artillados y 3 o 4 mil soldados, rodear una casa, agarrar al Mayo, exhibirlo, meterle en los calzones dólares, como ya hicieron con algún capo allá en Morelos, y decir ya se acabó. Eso no tiene ningún sentido, eso no va a suceder.
por eso puede dormir tranquilo. Si nos lo encontramos en la calle, lo vamos a meter al bote. Entonces, creo yo que no podemos acabar con el encono, no podemos acabar con la violencia o reducirla, no podemos acabar con el odio y los crímenes de odio, simplemente transformando nuestra justicia en un odio contra el criminal. O sea, el crimen de odio no se resuelve odiando al que lo comete, no va por ahí. Y bueno, a uno le dan ganas no sé, aquí sucede, donde yo vivo, a 1,5 cuadras, unos vecinos andaban queriendo quemar vivos a dos cristianos que supuestamente habían acosado a una chamaca, ¿no? Supongo que eso sucede en muchas partes, que hay acoso, y en muchas partes que la gente quiera hacer justicia por propia mano. No era muy seguro de que esos compas hubieran acosado, pero se empezó a correr la voz de que son los que van allá, son los que están corriendo, ya los iban a quemar vivos. Hay que evitar eso, hay que alejarse de eso, porque si no es la ley de la selva. Pues yo entiendo que la gente haga justicia por propia mano, y yo entiendo que la gente sienta desesperación, pero si podemos evitarlo, cuando menos nosotros no incurrir en eso. Pero bueno, eso ya son lecciones de moral. No, yo entiendo que no es lo que estabas diciendo. Hay que saber en dónde empieza la justicia y el fin de la impunidad y dónde empieza la venganza, ¿no? Y creo que hay que mantenerse de ese lado. Si no hay otra observación, me voy a bajar allá para firmar libros. Hasta ahí. Gracias.